hoy vengo a hablarles de algo diferente. Me gustó mucho lo que decía la chef Zenia, las últimas palabras que ella dijo sobre su calidad, ¿sí? O los estándares de lo que ustedes están haciendo. Entonces hoy les vengo a hablar un poquito, bueno, como bien le dijo el que me introdujo, mi nombre es Saúl Bueso, soy el Meat Consultant para el área de Centroamérica y República Dominicana, pertenecemos a la Federación de Exportadores de Carne en los Estados Unidos y pues nosotros nos dedicamos como federación a poder comercializar, ponemos todos nuestros esfuerzos a poder comercializar mejor las carnes rojas americanas, procedentes lógicamente de Estados Unidos, ¿verdad? Y las carnes rojas se conforman de carne de res, carne de cerdo y carne de cordero. Pero hoy les vengo a hablar específicamente más que todo sobre la carne de cerdo americana, ¿sí? En este caso, ¿a quiénes representa la federación? Para que más o menos tengan una idea cómo nos conformamos, qué es lo que hacemos y a qué es lo que nos dedicamos, ¿sí? Vamos a hablar de la carne de cerdo. Representamos a todos los productores de ganado porcino en los Estados Unidos, a todas las empacadoras, todas las empresas que están relacionadas con la producción de carne de cerdo americana. Y esto es lo que vamos a reforzar un poquito, es sobre los estándares de calidad, porque ustedes, por la carrera que están estudiando, pues uno de los puntos más importantes es ver la calidad del producto que vayan a usar. Ya ustedes le ponen su creatividad, su experiencia, sus estudios, ¿verdad? Para poder desarrollar pues un producto o un platillo de mejor calidad, siempre para lo que es el consumo humano, ¿sí? Aquí quiero que me ayuden, ¿sí? Con lo que es la carne de cerdo tenemos muchos mitos. ¿Qué han oído ustedes sobre la carne de cerdo? A ver, ¿quién me ayuda? Por favor, alguien que me ayude. Se tiene que comer bien cocida, así es, ¿verdad? Ok, ¿por qué? Ok, eso es uno de los mitos más fuertes que tenemos, ¿sí? Y eso, no crean que, bueno, primero les voy a contar un poquito algo de mí. Yo soy hondureño, me fui a vivir para Guatemala, ahí empecé a trabajar, me gradué de una escuela de ganadería, ¿verdad? Entonces estudié zootecnia, pero en todos, desde México, todo lo que es Latinoamérica, tenemos esos mitos. O sea, no solo nosotros como hondureños, no solo en Guatemala, que está bien arraigado también, es porque nos decían nuestras abuelitas, mira, mijo, si vas a comer carne de cerdo, tiene que ser bien cocinada. ¿Por qué, abuelita? Porque esa tiene un parásito que si te lo comes medio crudo, se te va a la cabeza y te morís. Eso es lo que nos inculcan, ¿verdad? Y aparte, pues, tenemos otros mitos de que es muy grasosa, entonces al ser muy grasosa, pues nos eleva los niveles de colesterol y pues nos enfermamos, ¿sí? Pero la idea de esta charla es poder dar un poquito de todo ese tema, tanto de mitos, de características, de orígenes, de cómo se maneja lo que es hoy en día la carne de cerdo, para poder tener un poquito más claro que es un producto de buena calidad, ¿sí? Uno de los puntos que tenemos más arraigados es lo que decía la compañera, que es un producto que tenemos que cocinar totalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un parásito que se nos va al cerebro y nos morimos, como me había mencionado, pero pongámosle nombre y apellido. Ese parásito se llama cisticercosis, ¿sí? O la triquinosis. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ese parásito es un huevo de la solitaria. La solitaria es un parásito que lo tenemos los humanos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que en el ciclo, normalmente eso ocurre más en los interiores del país, ¿sí? En los lugares pues, más lejanos, donde pues tenemos, casi que en todos los países, pues tenemos el problema de no tener, si no bien o mal, no tenemos una letrina, sino pues hacemos las necesidades afuera del campo, ¿sí? Entonces ahí es donde el cerdo
al inicio se infectaba. Lastimosamente, este es el ciclo, ¿verdad? Aquí está lo que es el parásito, se va, nosotros lo sacamos por las heces, entonces ahí los cerditos pues comen de todo en el campo y no hay ningún control sanitario. Entonces ese es el problema que hay, ¿verdad? No es que el cerdo por naturaleza nos presente enfermedades, sino que ese es el ciclo, ¿verdad? Les aclaro esto porque sí hemos visto que tenemos muy arraigado y cuando cocinamos o cuando vamos a hacer algún platillo con carne de cerdo, pues tenemos ese problema que tiene que ser bien cocinado, ¿sí? Y vamos a ver en qué recurre la calidad del producto al final para poder, pues tener un producto de buena calidad. En lo que es la evolución del cerdo de hoy en día, yo lo que les digo es asegurémonos del origen de la carne de cerdo, ¿sí? Porque lamentablemente hoy en día todavía tenemos ese tipo de producción en el interior de cada uno de nuestros países. Entonces asegurémonos del origen que vamos a trabajar, ¿sí? Pero en Estados Unidos, con los controles estrictos de higiene y calidad y producción que vamos a ir viendo, lo que es la cistecicorsis se elimina, porque hay un mejor control alimenticio, un mejor control de cuidado de los animales y un mejor control de lo que es manejo también, ¿sí? La realidad de hoy, y esto es lo que más o menos les voy a platicar el día de hoy, que la carne de cerdo americana, pues hoy en día pues vamos a ver que es 31% menos de grasa, 14% menos de colesterol y un 10% menos de, 14 calorías y 10% de colesterol, ¿sí? Entonces, la idea es ver los estándares de cada uno de los ingredientes con los que vamos a trabajar. ¿Para qué? Para que recordemos que es un alimento y es un alimento que estamos dando a nuestros clientes para poder garantizar la inocuidad del producto, ¿sí? ¿Qué es lo que yo les vengo a reforzar el día de hoy? Vamos a ver, cuando nosotros buscamos una materia prima, en este caso que es una proteína, pues buscamos ciertos parámetros, ¿sí? Ciertos parámetros porque es un producto que vamos a trabajar, que vamos a desarrollar, vamos a tener dentro de nuestro menú para poder presentar y dar a nuestros clientes un producto de buena calidad, ¿sí? Vamos a ver que cuando hablamos de proteína, incluso cuando nosotros nos ponemos como consumidores finales y queremos hacer alguna parrillada o alguna comida, pues buscamos ciertos estándares de calidad en el producto, ¿sí? Entonces, los primeros tres son los principales, son en lo que nosotros nos formamos y buscamos en un producto. En el caso de la proteína, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, yo quiero hacer una parrillada para mi familia el fin de semana, quiero invitar a mis amigos. ¿Qué es lo que busco? Bueno, voy a comprar una proteína que sea jugosa, que tenga buen sabor, natural, porque ya después ya son ustedes los expertos en poderle dar, pues, a poder darlo con cualquier acompañamiento, ¿sí? Y sabor. Entonces vamos a ver que para estas características que nosotros buscamos hay ciertos factores que es donde trabaja y tiene que ver mucho todo lo que es la industria de carne de cerdo, la industria de carne de cerdo de los Estados Unidos, que ven todos estos factores. ¿Para qué? Para que el producto final sea de mejor calidad, con altos estándares de inocuidad y higiene, porque es un alimento el que van a trabajar ustedes, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito lo que son razas, qué tipo de razas se están usando en Estados Unidos. La edad pues va muy relacionada al sacrificio, qué edad es el que tiene que cumplir los animales para poder pues ser sacrificados. Un poquito de alimentación, cómo los alimentan y por qué. El manejo de los animales. En Estados Unidos hay un programa que se llama Pork Quality Ensure. Ese es un programa desarrollado por el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos que ayuda a los productores o a los granjeros a darle un trato a los animales, un trato más responsable, más de bienestar animal, ¿verdad? Porque también ese tipo de tratos que se le da pues afecta el producto final para tener una mejor calidad, ¿sí? Lo que es
inocuidad e higiene en todos los procesos, en cada uno de los procesos los vamos a ir viendo. La cadena de frío es muy importante. ¿Si han tenido algún conocimiento de cadena de frío? Me imagino que sí. ¿En qué nos ayuda la cadena de frío? A ver, ¿quién me ayuda? Es algo muy importante que tengamos claro esos puntos. ¿Por qué? Porque es un producto perecedero. ¿Qué quiere decir perecedero? Que tiene una corta vida, ¿sí? Para poderla manejar, ¿sí? Por eso se le llama cadena, porque como dijo la compañera, hay diferentes tipos de empresas, dueños, porque son eslabones que tienen la responsabilidad de mantener la cadena de frío. Y en este caso, ustedes, como los que están estudiando gastronomía, son el último eslabón que tienen esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque son los que lo van a cocinar, los que van a poder realizar algún platillo específicamente, ¿verdad? Y pues dárselos a consumidores finales o a sus clientes, ¿sí? Entonces sí es muy importante que tengamos eso y sepamos los parámetros o los rangos de temperatura, que se los voy a reforzar un poquito para poder pues tener todo eso, ¿sí? La manipulación, ¿verdad? Lógicamente ustedes también son parte de la manipulación, que lo vamos a ver más adelante. El tipo de músculo, vamos a ver que hay músculos muy magros en la carne de cerdo, hay dos tipos de músculos que son muy magros, para por lo menos ir viendo o irnos quitando el mito de la carne, que la carne de cerdo es muy grasosa, ¿sí? Entonces vamos a tener, dependiendo del tipo de músculo, vamos a saber, y es bueno que ustedes sepan, dependiendo del tipo de platillo que van a realizar. Entonces, ¿qué tipo de cortes? Vamos a ver cortes también de los cerdos, y ahí pues van a tener pues una mejor idea de qué cortes lo pueden ocupar para diferentes tipos de platillos que ustedes realizan, ¿sí? Y por último, la cocción. Podemos tener un producto con todas las características, todas las bondades, todo lo que es control de calidad, pero venimos al mito más fuerte que tenemos. Si no le damos un buen término o un buen cocimiento al producto, podemos echar a perder todo lo que está detrás de esa producción, ¿sí? Entonces lo vamos a reforzar al final también para que más o menos tengan ustedes una idea. De razas, pues no les voy a hablar mucho, pero sí, para que sepan, hay muchas razas. Cada una de estas razas tiene sus características específicas. Unos producen piernas más grandes, otros chuletas más grandes, otros lo que es la parte del tocino más grande, ¿verdad? El costillar también. Entonces, todo viene a redundar, póngale que hay diferentes tipos de razas, pero si ven físicamente a comparación con el primero que vimos, pues son más, lo llamaría más fisiquines, más desarrollo de músculo y menos grasa. Que eso también tiene que ver mucho lo que es la genética, ¿sí? El manejo, si pueden ver, pues en Estados Unidos se han hecho muchos ensayos, muchos cruces entre genética para poder llegar a obtener pues un cerdo en las mejores condiciones, en un cerdo más acinturado, más producción de piernas, con mayor producción de carne, mayor producción de carne y menos grasa. Por eso es que se han ido haciendo ensayos y este es el tipo de cerdo que se maneja en los Estados Unidos. Y aquí vamos a entrar un poquito para reforzar lo que es el control de higiene y calidad en todos los procesos del desarrollo de crianza del cerdo para llegar a evitar que se infecten en algún momento. Entonces, como podemos ver, pues en las instalaciones, tanto lo que es crianza de vientres, que se le llaman en lo que es la producción de cerdo, vientres, lo que es el área de gestación, todos están con controles de instalaciones, ¿sí? Controles de ambiente, tanto en maternidad para proteger tanto a la cerda y a sus lechones, en lo que es la crianza y desarrollo, el engorde. También entonces son instalaciones modernas, que están regidas también por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para poder llegar a tener un producto de buena calidad, ¿sí? Este es el programa que les decía, que es el Pork Quality Assure Plus. Ese es desarrollado por el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos y todos los granjeros o todos los porcicultores están obligados a llevar este programa, que es un programa de bienestar animal, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el animal sea bien tratado, que tengan las mejores instalaciones, la mejor materia prima de los alimentos, porque es un producto
que estamos desarrollando y creando para consumo humano, ¿sí? La forma de sacrificar, que hay un punto muy importante, porque es como que la última fase de desarrollo y crecimiento del cerdo, pero es muy importante para mantener la calidad del producto. O sea, para poder estandarizar la calidad del producto, este punto es muy importante porque aquí es donde el cerdo sufre mayor estrés. ¿Qué pasa con el estrés? Es cuando nosotros estamos estresados, ¿qué es lo que nos circula por todo nuestro cuerpo? Es la adrenalina. Sí, y los ensayos y los talleres que se han hecho en Estados Unidos, se ha visto cuando un animal está estresado, los niveles de pH cambian, increíblemente cambian, nos afectan la textura de la carne y lógicamente el producto final no es igual. Entonces, por eso es que se desarrolló lo que es el Pork Quality Assure, ¿verdad? Para poder tener un mejor bienestar para los animales, tanto de res, cerdo y cordero. Esto va para todos, ¿sí? Luego, en lo que son los procesos, ya una vez sacrificado el cerdo, pues también ya tenemos los procesos de conservación. Aquí es, una vez sacrificado el cerdo, pasa a los cuartos refrigerados, ¿sí? Cuartos de baja temperatura de 0 a 4 grados centígrados. ¿Por qué? ¿Por qué creen que tiene que tener una temperatura de 0 a 4 grados centígrados? Esa es la temperatura de la cadena en refrigeración. ¿Por qué creen que tiene que tener esa temperatura? A ver, ¿quién me ayuda? Correcto. Ese es el rango de temperaturas. Recordemos, algo que tenemos que tener muy claro es que toda proteína de cualquier tipo de animal, siendo proteína, contiene bacterias. ¿Sí estamos de acuerdo todos? ¿Sí lo sabemos? ¿Sí? Ok, entonces, ¿cómo es el control de ese crecimiento bacteriano? Por medio de la temperatura. Por eso se le llama cadena de frío, ¿sí? La vida es muy corta, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con ese trabajo. Y ese trabajo que ustedes van a ir desarrollando, ustedes van a ir cuando ya empiecen a lo que es la cocina y todos esos procesos, y no solo en proteínas, sino que en otros alimentos también, ¿sí? Luego, pues ya pasan a las plantas de proceso, que son desposte, deshuese, empaque, ¿va? Igual controlados bajo un clima también de refrigeración. Por eso es que el personal tiene sus implementos de trabajo, tiene sus guantes, tiene sus chumpas, tiene todo lo que conlleva y lo que necesitan, ¿verdad? Para mantenerse a esa temperatura, ¿sí? En lo que son las inspecciones, aquí hay algo muy importante también, porque también tenemos que cuidar lo que es la inocuidad del producto, y dentro del proceso de la vida del cerdo, ya en lo que es el sacrificio, que es antes de sacrificarlo, que es un antemortem, antes de sacrificio, que son inspecciones que son hechas por médicos veterinarios, y otra post-mortem, después del sacrificio, que son hechas también por médicos veterinarios, donde nos garantizan que el cerdo, antes de sacrificarse y después, no contiene ningún tipo de enfermedad, ¿sí? Vienen los médicos veterinarios, ya una vez después del sacrificar el cerdo, pues ya inspeccionan todos los órganos internos. Hablemos de corazón, hígado, riñones, ganglios, para poder garantizar que no hay ningún tipo de enfermedad dentro del cerdo, ¿sí? Entonces nos mantienen lo que es la calidad. Y en todos los productos, en todos los cortes, cuando ustedes compran un corte que viene empacado de origen, ustedes van a ver este sello, este sellito que está aquí, ¿sí? Que dice inspeccionado y aprobado por el Departamento de Agricultura. Entonces, ese sello nos garantiza a nosotros que todo lo que hemos estado hablando anteriormente se han cumplido bajo las reglas estándares de calidad de los productos, ¿sí? Entonces, eso nos da una garantía para poder ver la estandarización de los productos o materia prima que ustedes van a usar, ¿sí? En el cerdo hay un tema que es más recurrente en lo que es la res. ¿Saben? ¿Han oído la palabra marmoleo?
¿Qué entienden con marmoleo? Grasa intramuscular. ¿Y esa grasa que sabe que nos da? ¿Perdón? Textura, ¿sí? ¿Qué más nos da el marmoleo? Que es esa grasa intramuscular, quiere decir que está adentro del músculo. ¿Sí? Sabor, jugosidad, exactamente. Son los primeros tres características que vimos, que es suavidad, jugosidad y sabor. ¿Sí? Porque esa es una grasa que está adentro del músculo. Entonces, esos son los tres aspectos. Normalmente se le llama marmoleo. ¿Sí? El marmoleo son todas estas vetas blancas que nosotros vemos, ¿sí? Que está adentro de la carne. ¿Sí? El cerdo normalmente se conocen tres tipos de grasa. La grasa externa, que es la que cubre toda la canal, pero aquí lo que les quiero enfocar es que tenemos que cuidar ese 70%. ¿En qué creen que se convierte ese 70% de agua en un alimento, en una carne? ¿Cuáles son los tres principios que nos dijo el compañero que nosotros buscábamos en una proteína? Jugosidad. O sea, este 70% de agua, que es la naturaleza de la carne, se nos va a convertir en jugosidad, y eso es lo que tenemos que cuidar. ¿Cómo lo tenemos que cuidar? Con la famosa cadena de frío, con el manipuleo. En Estados Unidos, para más o menos cómo nos mandan ellos la carne y ver que ellos también hacen su parte. La mayoría de la carne de Estados Unidos, de cualquier tipo, viene congelada, ¿sí? La congelación es el mejor método de conservación de la carne, porque es un producto perecedero, y al congelarla pues tenemos la oportunidad pues de extenderle la vida útil al producto, ¿sí? Pero aquí lo que ocurre en los Estados Unidos es que la carne, toda la carne está sometida a un congelamiento rápido. Es lo que le llamamos un blast freezer. Estamos trabajando temperaturas de menos 30, menos 40 grados centígrados o túneles de congelamiento para poder congelar la carne rápidamente. ¿Por qué creen que se tiene que congelar rápidamente? Mantener la inocuidad. ¿Algo más? Va más relacionada con la jugosidad. Para que no se pierdan los líquidos, ¿sí? También, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la composición química del agua? H2O, ¿sí? O sea, son moléculas de agua. No sé si ustedes han tenido la experiencia o la oportunidad. ¿Qué es lo que hace uno cuando quiere enfriar el agua rápidamente? Lo mete en un supachón o botella, no sé cómo le llaman aquí, no me recuerdo. ¿Y lo mete dónde? En el congelador de nuestras refris, ¿va? ¿Qué es lo que pasa ahí? Se nos olvida y lo dejamos ahí y no lo sacamos. Cuando vayamos nos acordamos, si vamos a sacarla, ¿qué pasa? Y la dejamos unos 2 días ahí. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Se estalla. ¿Pero por qué si es agua? Exactamente. Las moléculas de agua, si bien nuestras refris, de nuestra área de congelación, maneja una temperatura de, bueno, dependiendo de mucho la marca, menos 8, menos 10 grados centígrados, menos 15 si nos va bien. Entonces ese es un congelamiento lento. ¿Qué es lo que pasa con un congelamiento lento? Las moléculas de agua se cristalizan, ¿sí? Hemos visto, si hemos tenido la oportunidad, que se forman, vemos como estillas, ¿sí? Entonces esas estillas son cristales. ¿Qué es lo que hacen? Rompen las demás moléculas de agua y por eso se expande, por eso se rompe, ¿sí? Por eso se rompe. Entonces el mismo proceso ocurre en la carne, lo mismo, porque es agua. Agua es agua aquí y en cualquier parte del mundo, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa. Por eso es que en Estados Unidos hacen un túnel de congelamiento rápido a esas bajas temperaturas para evitar la cristalización. ¿Y eso en qué nos afecta? En la jugosidad del producto, ¿sí? Ok, perdón, solo aquí para reforzar algo más.
¿Qué otro mito es el que mencionamos? Que era la carne de cerdo no era nutritiva, que tenía mucha grasa, pero vemos que es un 4% que tiene de vitaminas y minerales la carne de cerdo. ¿Saben cuánto tiene la carne de res? No es menospreciarla, pero es un comparativo, ¿verdad? Porque normalmente comemos más carne de res que de cerdo, ¿sí? La res tiene 1%. Tiempo, ok, 1%. Vamos a hacerlo un poquito más rapidito, ¿sí? Entonces, esta es cadena de frío. Como les decía, vamos a pasar, les traía un videito, pero por tiempo le voy a hacer lo que decía la compañera. Miren, aquí está la empacadora, transporte, ¿sí? Los puntos de venta, lo que nosotros estamos ya en la casa y al finalizar el platillo final, ¿sí? Entonces, por eso se le llama cadena de frío, porque hay varias empresas, varias personas que intervienen en ese proceso, ¿sí? Métodos de descongelamiento. Y aquí sí me voy a tardar un poquitito más aquí en ese tema, porque es un tema que es responsabilidad nuestra, porque somos el último enlace de la famosa cadena de suministro. ¿Cómo descongelamos las carnes? ¿Sí me ayuda? Estamos un sábado a media mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana, se nos olvidó la carne, sacarla del congelador. ¿Y cómo la descongelamos? ¿Sí? Exactamente, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más usamos? Eso es lo más recomendable, pero hoy en día, pues, hasta a mí me ha pasado, ¿verdad? ¿Qué métodos usamos? A ver. ¿Sí? Bueno, les voy a dejar un videito, es un videito corto, ¿verdad? Cualquier similitud a algo que hemos hecho, pues eso, la idea es que ustedes vean que en ese proceso que nosotros hacemos, que es muy importante, ¿verdad? Y es el último eslabón, cómo nos puede afectar la calidad del producto, cómo las diferentes formas en que manejamos el descongelamiento. Congelación de la carne. No sé si Es muy importante tomar en cuenta este paso, ya que de ello dependerá el sabor. Vamos a ver. Sí se los quiero poner. Pero creo que se me fue el que me ayuda ahí arriba. Pero bueno, esta es la idea. ¿Sí? Este es un video donde está, pues pasamos los métodos de descongelamiento. Como dice aquí, pues lo ideal, lo que decía el compañero, es de congelación a refrigeración, ¿sí? Un día antes va a depender mucho del peso de la pieza. La relación que existe es más o menos que por cada 2 libras de peso vamos a necesitar entre 7 y 8 horas para que se vaya descongelando adecuadamente el producto, ¿sí? Pero los otros métodos, ponemos el producto o la carne a chorro de agua, bajo el chorro, ¿lo hemos hecho? Sí. Lo descongelamos con agua caliente, ¿sí? Apresurémoslo. Lo peor es decir, bueno, ¿sabes qué? Meterlo al micro para que se descongele rápidamente. ¿Sí? Eso es lo que hacemos cuando se nos olvida. Pero la idea y el conocimiento que quiero que se lleven ustedes hoy en día es que vean esta merma por desjugue, ¿qué creen que es? La pérdida de agua, y eso nos va a afectar la jugosidad del producto, correcto. Entonces, sepamos bien, ¿verdad?, cómo lo vamos a descongelar. Yo sé, póngale en el tema de restaurantes, de hoteles, es muy complicado porque nunca sabemos cuántos comensales nos va a llegar al restaurante, qué corte nos van a pedir. Tal vez puede llegar un grupo y nos dicen, mire, yo quiero ribeye para todos y solo tenemos aproximadamente unas 4 porciones. Entonces es muy complicado, pero la idea es que ustedes se lleven ese conocimiento, ¿sí?, para que puedan ver que el producto final pues sí nos afecta también, ¿sí? En cuanto a la nutrición, este es algo también muy importante porque es un mito que tenemos, que la carne de cerdo pues no es nutritiva, y en estos, bueno, tiene muchas más vitaminas y minerales, pero estas son los porcentajes que tiene la carne de cerdo que el cuerpo humano necesita diariamente,
o sea, es un producto nutritivo, ¿sí? Solo lo que yo les comento es solo asegurémonos del origen de la carne de cerdo, ¿sí? Igual, ¿para qué nos sirve? Formación, mantenimiento, sistema inmunológico, metabolismo y todo lo que necesita el cuerpo humano, ¿sí? Esta es una comparación que no lo hice US Meat, no lo hice US Pork, sino que lo saqué de internet, pero estos son los dos cortes, que es el lomo, ¿sí? Donde sale la chuleta, y el lomito o el solomito de cerdo. Son los dos cortes más magros que tiene el cerdo, ¿sí? Que son los que nos pueden pues, ayudar, ¿sí? Y en comparación en cantidad de colesterol, pues pueden ver que tiene menos que una pechuga de pollo o un muslo sin piel. ¿Qué es lo que nos dicen cuando vamos al nutricionista, ya sea por temas de salud o por temas de bajar de peso? ¿Qué nos receta en todo el menú? Pollo, pechuga de pollo. Pues sí, la pechuga de pollo es la más magra, ¿verdad? Pero tengamos en mente y en cuenta que estos dos cortes los podemos usar perfectamente para una dieta, ¿sí? Esta es la cantidad de grasa, ¿sí? Que tiene igual lo que es el lomo y el filete, lógicamente. ¿Por qué nos recomienda mucho la pechuga? Porque miren el porcentaje de grasa que tiene, es un 3%, entonces es bastante la diferencia, ¿sí? Pero incluso podemos usar esos dos tipos de cortes de carne de cerdo, ¿sí? Y aquí lo que estábamos hablamos con la compañera, la zona de peligro, que es el rango de temperatura donde las bacterias se reproducen increíblemente, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de manejar, sacar la carne del refrigeración y a la hora de prepararlo, ¿sí? Términos y cocción. Nosotros normalmente, bueno, el chef Javier siempre me acompaña para hacer ese tipo de talleres, ¿va? Talleres son teórico-prácticos, yo doy la teoría, el chef Javier nos ayuda mucho en lo que son los términos, y los términos, pues, un término medio en carne de cerdo, pues sí nos choca primero, ¿sí? Nos choca por todos esos mitos que tenemos, pero yo los invito y se den, tal vez en la oportunidad que tenemos más tardecito, vamos a cocinar un término 3/4, donde van a poder probar y saborear lo que es la jugosidad del sabor y la suavidad de la carne de cerdo de origen americano, ¿sí? Otro punto muy importante es cuando vamos a cocinar la carne, ¿sí? Tenemos en mente que la carne de cerdo tiene que ser bien cocinada, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que dependiendo del término, recuerden que el agua está presente en la carne, ¿sí? Y al ponerla en contacto con el calor, pues es agua. ¿Qué pasa? Se evapora. Entonces, dependiendo del término que usemos, así vamos a perder un porcentaje de humedad. Si hicimos un buen descongelamiento, pues mantenemos ese 65% aproximadamente, un buen descongelamiento, un buen término, pues vamos a mantener la jugosidad del producto, ¿sí? Ya con un cocimiento total, pues sí perdemos más humedad, ¿sí? Vamos a pasarlos rapidito. Bueno, aquí ya vimos que la carne de cerdo pues es jugosa, tiene suave y es nutritiva. ¿Qué es lo que pasa hoy en día cuando estamos cocinando carne de cerdo? Lógicamente ahorita, hoy por hoy, la cocinamos totalmente. ¿Qué es lo que pasa? Que todas esas vitaminas y minerales por altas temperaturas se pierden. Se pierde la proteína, se pierde totalmente el agua, se pierde todos esos 4% de nutrición que tiene la carne de cerdo. O sea que al final, ¿qué vamos a estar comiendo? Es una carne con sabor. Si le pusimos algún adobado, pues sabor al adobado, no vamos a tener, va a salir dura porque ya todo el agua se evaporó, ¿verdad? Y pues nutritivamente ni digamos, porque se pierden todo lo que es las vitaminas y minerales que tienen por la alta cocción, ¿sí? ¿Cuántos cortes conocemos de carne de cerdo? Si bien nos va, los contamos con los dedos de la mano. Las costillas, la pierna, el lomo, las chuletas. Pero vean, el cerdo es muy versátil. ¿Y saben qué es lo mejor? Que el cerdo va con todo. Ahí sí, la creatividad que ustedes van a tener de poderles agregar algún sabor específicamente a un corte de carne de cerdo y les va a quedar fabuloso. Entonces, experimenten con carne de cerdo, vean lo versátil que es,
y lógicamente pues es un platillo pues económico por el valor. Ya, bueno, ok, ya me están jalando las orejas. Los cortes, tenía un poquito más de cortes, pero eso lo podemos ir viendo en otra oportunidad, ¿verdad? Solo les voy a mostrar las nuevas tendencias y con esto termino, ¿sí? Tendencias de carne de cerdo, igual que la res. Podemos generar un tomahawk de cerdo, lógicamente que el tamaño va a ser más pequeño, porque el cerdo pues está en una edad de entre 6 y 7 meses de edad a la hora de sacrificar, y la res pues son aproximadamente 30 meses, ¿sí? Un cowboy, un porterhouse, un ribeye y un New York. Entonces podemos innovar con esos cortes, ¿sí? Con esos cortes se puede hacer muchos más platillos diferentes formas de cocerlo, de cocinarlo, de prepararlo. El cerdo tiene la bondad, como les decía, que le agarra cualquier sabor que ustedes quieran experimentar, salado, dulce, agridulce, de todas las formas y de todos los sabores. El cerdo pues es muy versátil y es muy beneficioso para lo que es la cocina, ¿verdad? Para crear nuevos platillos. Y pues con esto termino. Gracias por su tiempo, espero no haberlos aburrido, pero es algo de idea de poderles pues tramitar. Gracias.